bienvenidos a un nuevo video de este canal. Antes de comenzar el video tengo que rebobinar. Hace como unas semanas comencé a compartir lo que estoy aprendiendo en mi terapia en TikTok, porque me parece a mí que la terapia psicológica y la salud mental debe ser colectiva, debe ser un esfuerzo comunitario, y esto claramente no va a reemplazar una terapia de verdad. No es que lo que yo voy a hacer quiere decir que ustedes ya están en terapia y que ya no necesitan ir a terapia para nada, porque creo que debe ser comunitario el esfuerzo de salud mental. Si fuera al verdadero motivo, probablemente mis comentarios se llenarían de hate, así es que no voy a llegar ahí. Solo voy a decir que vivimos en una sociedad. Entonces yo inicié ese esfuerzo de compartir lo que estoy aprendiendo en terapia en mi TikTok, y aquí voy a tener el resumen extendido de todo lo que he aprendido en este último mes o más, o 2 meses creo. Yo comencé a llevar hace como 4 o 5 meses la terapia llamada DBT. Es la mejor para las personas que tenemos el diagnóstico de trastorno limítrofe de la personalidad, o TLP. Y es bueno. Y en este video les voy a explicar una de las unidades de todo lo que he aprendido hasta ahora en la terapia. La tolerancia al malestar es un grupo de habilidades que estamos aprendiendo para nosotros poder tolerar las crisis. Cuando tú no quieres caer en el impulso a llevar a cabo tu conducta problema, usas tus herramientas de tolerancia al malestar. Todas esas conductas dañinas que hacemos para sobrellevar emociones muy difíciles. Tenemos la habilidad de supervivencia al dolor, aceptación a la realidad. Son habilidades de corto plazo. Solo las debes usar cuando estás en un momento que es muy estresante, cuando crees que hay una intensa presión por resolver la crisis ahora. ¿Y a qué se refiere? Hay peligro, y si continúa la crisis, pues tú estás en peligro. Las habilidades de supervivencia al dolor son varias. La primera de todas es el stop. Esta habilidad tiene diferentes partes para que la logres cumplir. La primera parte de la habilidad stop es sin moverte. Es decir, literalmente quedarte frozen. ¿Por qué? Porque básicamente, como estás en mente emocional, es que el resumen de la mente emocional es cuando tu mente está siendo dirigida por tus emociones. Entonces te congelas para que tu cuerpo no haga lo que no quieres que haga. La segunda parte del stop es tomar distancia, que es físicamente tomar un paso hacia atrás. Si estás en un espacio digital, puedes cerrar la aplicación. La cosa es que físicamente removerte de la situación, o digitalmente removerte de la situación. Aquí viene el momento en el que respiras profundamente. Tienes que respirar por la nariz y botar por la boca. Observar es el siguiente paso. Nota lo que está pasando dentro y fuera de ti, sin juicios, porque cuando vayas a asesorar a otra persona es muy probable que si ves un ceño fruncido digas, está molesto. No hagas juicios, no digas, creo que está molesto. No. Solamente observa, solo los hechos, como debería hacer la prensa, pero no lo hace. Es importante que observes tus pensamientos y sentimientos. Luego viene la parte 4, que es el final. Procede de forma consciente. Quiere decir que no vas a usar ni solo tu cerebro emocional, ni solo tu mente racional. Es básicamente decidir lo que vas a hacer. Responde sabiamente qué acciones mejorarán o empeorarán la situación. Hacer una lista de los pros y contras de algo. Pero en este caso vamos a hacer pros y contras de actuar sobre los impulsos de crisis, luego de resistir los impulsos de la crisis. Y aquí viene la pregunta del millón. Obviamente, si se ve una pelea y estás a punto de tirar una silla, pues no vas a estar pensando en voy a hacer una lista de pros y contras de si debo tirar la silla o no debo tirar la silla. Entonces, si tú sabes que tú eres muy propenso a tirar la silla durante las discusiones, identifica esas situaciones que te empujan a la crisis. Haz tus pros y contras antes de que ocurran. Aquí lo que tú tienes que contrastar cuando ya tengas tu lista es los pros de resistir los impulsos con los contras de actuar sobre los impulsos de crisis. Y eso te va a decir básicamente, no caigas en los impulsos de crisis. Algo que me olvidé es que cuando termines de hacer tu lista de pros y contras, a todos les pongas en paréntesis o como tú quieras si ese pro o contra es a largo plazo o a corto plazo. ¿Vale la pena tener todos estos problemas a largo plazo por satisfacción o una sensación de mejora a corto plazo? Si es que yo caigo en el impulso de crisis, ¿vale la pena? Físicamente vas a hacer un cambio que mentalmente también te va a ayudar. Primero que nada está la temperatura, que es básicamente cambiar la temperatura de tu rostro usando hielos, agua con hielos, agua helada
una ducha helada, como tú gustes. Si vas a hacerlo en el rostro, lo principal es que si vas a ponerte hielos los pongas en la parte de tus pómulos y de tus ojos. La forma correcta de hacer esto, si vas a hacerlo con un tazón o con un caño lleno de agua y poniéndole hielos, es que te pares y te pongas en 90 grados y que al menos entren tus pómulos, que tus pómulos estén un poquito sumergidos en ese agua, y ahí vas a tener ese efecto del cambio químico corporal. Y tienes que sumergirte sosteniendo la respiración por 30 segundos como mínimo. También puedes ponerte hielos o puedes ponerte hielos en el rostro. No te lo pongas de frente, ponlos en una bolsa, envuélvelos en papel toalla y póntelos en las partes de los pómulos y ojos. También puedes usar esas máscaras gel. Intenso. El ejercicio intenso es básicamente subir escaleras, correr en el mismo lugar, bailar, pero de manera intensa y mínimo por 20 minutos. La siguiente parte es la respiración pausada, que viene enlazada con la relajación muscular y exhalación paralelamente. Primero la respiración pausada. La respiración pausada es básicamente respirar profundamente en tu vientre, expandiendo tu vientre. Cuando inhalas, expandes tu vientre, inhalas por la nariz, exhalas lo más lento posible por tu boca. Lo que tienes que lograr hacer es tratar de disminuir las respiraciones por minuto. Intenta ponerte en una posición correcta para que tus músculos también estén relajados. Siguiente punto. Relajación muscular y exhalación paralelamente es básicamente hacer la respiración pausada mientras vas siendo consciente de tus músculos. Mientras inhalas profundamente y expandes tu vientre, tensa los músculos de tu cuerpo. Tienes que notar la tensión en esos músculos. Luego, cuando exhalas, di la palabra relájate en tu mente y sueltas la tensión. La habilidad de distracción es básicamente distraer tu mente, porque en ese momento, como estás tan emocional, no tienes tiempo para poder racionalizarlo y trabajar las emociones que estás sintiendo. Simplemente estás a punto de caer en impulsos de crisis, y por eso es mejor distraerte para que no caigas en esos impulsos y no te hagas daño ni te metas en una pelea de Twitter. ¿Cómo te vas a distraer? Pues hay diferentes maneras de hacerlo. Enfoca la atención en una tarea que necesitas hacer. Limpia alguna parte de tu casa, juega algún videojuego, sal a caminar, haz deporte, llama o sal con amistades, lee revistas, libros, cómics, escribe en tu diario, pinta, canta, baila. Ayuda a algún amigo o familiar, sorprende a alguien con algo bonito, regala cosas que no necesitas, haz algo bueno por alguien más, haz algo significativo por alguien. Mi anterior psicóloga me retó alguna vez a que por año nuevo escriba cartas de agradecimiento a mis seres queridos, así es que eso también podría ser como contribución. Comparar cómo te sientes ahora con cómo te sentías en algún momento en el que te sentiste diferente. Puedes compararte con dificultades que hayas tenido en tu niñez, en nacimiento, enfermedades que hayas tenido antes y que hayas logrado sobrepasar. Tuve dificultades en la universidad, me gradué el ciclo pasado durante la pandemia, así es que eso también fue difícil. Pero la idea es que saque aprendizaje de todo eso y no me quede simplemente en lo difícil que fue. Mira series, películas, escucha música que sea emotivo y asegúrate de que lo que vayas a hacer te genere una emoción diferente y que te haga sentir bien. Cuenta hasta 10, cuenta los colores en una pintura, repite las letras de una canción en tu mente, arma rompecabezas o juega Candy Crush o cualquier otro juego que ayude a activar tu mente. Aprieta fuerte una pelota de goma o acaricia un peluche, sostén hielo en tu mano o en tu boca, date un baño frío, prueba caramelos ácidos. Construye una pared imaginaria entre tú y la situación. Rehúsate a pensar en la situación dolorosa. Prepara un kit de autocalma que consista en cosas que estimulen todos tus sentidos. Y les haré un tour por mi kit de autocalma. Primero que nada, recordarles que no tengo nada de comida porque se va a derretir obviamente. Tengo esta cosa que es un borrador que tiene textura en las alitas y aparte es apachurrable. Tengo este que es el reemplazo de mis audífonos inalámbricos. Luego tengo esta pita que sirve para estimular el tacto porque tiene una textura brillosita, como que rasposa, algo así. Luego tengo un post-it con el nombre de mi playlist de autocalma, que claro va de mano con los audífonos. Tengo esta hoja de papel reciclado para escribir, dibujar. Y claro, tengo rayolas, paquetito. Y por último están estos lapiceros, bueno, lapicero y plumón. Y al final tengo esta botella que no sé si eso sea sacrilegio, pero esta era una botella de agua bendita y le puse perfume. Podrías ir a museos de arte, pintura, lo que sea que te guste a ti.
También podrías seguir cuentas de fotografías o tener guardadas algunas que te gusten. Podrías salir a los parques y ver flores, plantas, paisajes. Pon atención a los sonidos del espacio en el que estés. Canta o escucha música que te relaje. En mi caso me gusta escuchar el álbum de Taylor Swift, Evermore. Presta atención a los olores que te rodean. Huele tu jabón, shampoo, perfume, loción favoritos. Quema incienso, abre un paquete de café y huélelo. Abre la ventana y huele el aire fresco. Come tu plato favorito, toma tu bebida calmante favorita como un chocolate caliente, un café o un té. La cuestión es que lo hagas con mucha atención. Acaricia a tu mascota, haz tu masaje, remoja tus pies, acaricia un peluche, pasa tu mano por alguna textura o una madera lisa, abraza a alguien, pon sábanas limpias en la cama, envuélvete en una manta. Imagina escenas muy relajantes, imagina que todo va bien, crea un mundo de fantasía relajante, imagina emociones hirientes que se drenan de ti, recuerda un momento feliz e imagínate nuevamente en él. Encuentra un propósito o significado en una situación dolorosa, enfócate en cualquier aspecto positivo que puedas encontrar en ella. Repite esos aspectos positivos en tu mente. Toma un baño caliente, toma leche caliente, masajea tu cuello y cuero cabelludo, practica yoga u otro estiramiento, respira profundamente, cambia tu expresión facial. Enfoca tu atención completamente solo en lo que estás haciendo, mantente en el momento, pon tu mente en el presente, enfoca completamente tu atención en lo físico. Recuerda que para practicar esta habilidad debes hacer solo una tarea a la vez. Enfócate solo en esa tarea para que la hagas bastante bien. Para esto puedes utilizar aplicaciones que te ayuden, como en este caso esta aplicación que estoy mostrando aquí. Date a ti mismo unas breves vacaciones. Acuéstate en la cama, tápate todo con las sábanas, lee una revista, algo que te guste, apaga tu celular por un día, lleva una manta al parque y siéntate sobre ella durante toda la tarde, toma un descanso de 1 hora de trabajo duro, toma unas breves vacaciones de responsabilidades. Cambia esos pensamientos catastróficos y negativos por pensamientos positivos, dándole un giro a cómo ves la situación en ese momento. O sea, si estás como que ya fue, piensa, no, todavía hay cosas que se pueden hacer. Y si es que no hay cosas que se pueden hacer, hay lecciones que puedo aprender desde esta experiencia que de repente se me está haciendo difícil ahora. Quiere decir que estés dispuesto a aceptar la realidad tal cual sea, así no te gusta. La aceptación radical no es tampoco dejarse llevar por la vida, no es resignarse, porque a veces también estancarnos es no aceptar la realidad. A veces la aceptación también es hacer cosas, crear cambio, mejorar nuestra situación. Eso es también aceptar. Hay que recordarnos, dolor más no aceptación es igual a sufrimiento. No aceptar lo que causa dolor lleva a sufrimiento. Hay que aceptar inclusive lo que causa dolor. ¿Cómo diriges la mente? La aceptación de la realidad la podemos practicar cuando estamos en una situación en la que tenemos dos opciones. La opción 1 es aceptar lo que está pasando y la otra opción es no aceptar. Tú tienes que dirigir tu mente hacia aceptar. Observa lo que no estás aceptando. No estoy aceptando que no pueda ir a la universidad físicamente. No estoy aceptando que no pueda ver a mis amigos, etc, etc. Y observa también esos pensamientos que tienes que son como, ¿por qué yo? ¿Por qué sucede esto? No puedo soportar esto. Quiero que cambie. O sea, mira esos pensamientos de no aceptación, reconócelos. Luego ve dentro de ti misma y haz un compromiso de ahora en adelante. Vamos a aceptar, no podemos ver a nuestros amigos porque si no seremos COVID. Y hazlo una y otra vez, acéptalo una y otra vez, cuantas veces tengas que hacerlo.
desarrolla un plan para atraparte cuando te desvíes en aceptación. Cuando no estás aceptando algo, normalmente vas a ver que tu forma de actuar cambia. De repente cierras los puños, frunces el ceño, haces algo que tú sabes que siempre haces cuando no estás aceptando. En los pensamientos, identifícalos para que cuando te lleguen estos pensamientos tú ya tengas un plan de acción. Siempre que no acepto, cierro los puños. Entonces cada vez que vengan estas acciones, cerrar los puños, quiere decir que no estoy aceptando, entonces voy a abrir las palmas para que mi cuerpo también tenga esta señal y mande la señal a mi mente de que ahora sí estamos aceptando, ya no estamos quedándonos en negación. Hacer solo lo que es necesario en cada situación y hacerlo de todo corazón. Para esto hay que reemplazar la terquedad con disposición. ¿Cómo reemplazas la terquedad? Primero que nada, la terquedad es todo aquello que es básicamente rehusarse a tolerar el momento, rendirse, querer arreglar todas las situaciones, querer tener el control, fijarte solo en ti mismo. Pensamientos de terquedad, cámbialos por pensamientos de disposición y por acciones de disposición. Nuevamente, observa tu terquedad, observa, etiquétala, di esta cosa es terquedad, acepta radicalmente que en este momento te sientes y quizás actúes con terquedad y no pelees contra tu terquedad, o sea, no echas terquedad más terquedad. Cuando ya ves que está en la terquedad, dirige tu mente hacia la aceptación. Prueba la media sonrisa y postura dispuesta para que puedas cambiar tu físico y tu mente pueda aceptar esto. Cuando la parezca que no la puedes mover con nada, pregúntate cuál es la amenaza y por qué me estoy sintiendo así. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el verdadero peligro? Evalúa si vale la pena sentirte como te estás sintiendo. Tienes que hacer aquí para que le señales a tu cuerpo que si estás aceptando es cambiar tus gestos físicos. Entonces lo que puedes hacer es una media sonrisa. La media sonrisa no quiere decir que va a estar tan rienda como para la foto, sino tienes que hacer una pequeña sonrisa que puedes hacer delicadamente, que no necesariamente tiene que ser para otras personas. Simplemente levantar un poco la comisura de tus labios para que tu cerebro tenga la sensación de oye, estamos sonriendo, eso quiere decir que estamos chill. Y luego las manos dispuestas es pararte y en vez de hacer puñito, levantar tus manos y ponerlas de esta manera, como si estuvieras a punto de recibir un plato de comida. Manos dispuestas no necesariamente tienes que hacer manos dispuestas solamente cuando hay momentos de crisis. En este caso lo que tienes que hacer es, en primer lugar, observar tus pensamientos y decir, por ejemplo, el pensamiento de soy una tonta ha venido a mi cabeza. Tienes que etiquetarlos como pensamiento. ¿Por qué? Porque es importante reconocer cuando un pensamiento es pensamiento para saber que los pensamientos no son la realidad. Adopta una mente curiosa. Pregúntate de dónde vienen mis pensamientos, por qué estoy pensando esto, por qué he pensado así en este momento. Nota cuando el pensamiento entra en tu mente y obsérvalos. No los evalúes. Este pensamiento quiere decir que soy una persona juzgona, quiere decir que soy así, soy así. No. Recuerda que no eres tus pensamientos. Los pensamientos son solo pensamientos y nada. No son hechos, no son nada con respecto a ti. No lo que es o suprimas pensamiento. Solamente míralo como pasa. Está este joven pensamiento. Ya. Si viene un pensamiento que tú creas que es difícil aceptar o que existe en primer lugar, juega con ellos, juega con tus pensamientos, ríete de tus pensamientos, ríete, cántales una canción, hazles saber que no son tan importantes y que no van a controlar tu vida porque no son hechos, son solo pensamientos. Y el punto es que practiquen, porque todas estas cosas son muy bonitas cuando las ves, las aprendes, pero si no las practicas, pues nada. También puedes practicarlo de esta manera como yo lo estoy haciendo, que es contándole a otra persona. Si les ha gustado este video, no se olviden de darle like, comentar, compartir y por último suscribirse al canal para que puedan pertenecer al club de los miedosos y a mi TikTok denle seguir para que puedan hacer las tareas conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.